Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Drew League, mi gente. La Drew League es una liga semiprofesional que se celebra en Los Ángeles desde el año 1973 y que reúne o aglomera a jugadores NBA y jugadores amateur, incluso jugadores profesionales de otras ligas. Esta liga se celebra en verano, por lo tanto es una oportunidad de oro para que estos jugadores se rueden durante el off-season. Entonces, vamos a reaccionar a unos highlights y vamos a reaccionar y analizar a unos highlights del año 2011 en los cuales aparecen actuaciones brutales de Kobe Bryant, James Harden, DeMar DeRozan, Derrick Williams, Ed Davis y compañía. Y aprovechamos que recientemente ha sido la clase del Hall of Fame en la cual han entrado Kevin Garnett, Tim Duncan y Kobe Bryant para hacerle un buen homenaje a Black Mamba. Así que Black Mamba, rest in peace, y vamos a disfrutar de las maravillas que nos regaló en este partido. Así que mi gente, muchas gracias por estar de nuevo aquí un día más en This is Basketball. Comenzamos. Bueno, mi gente, vamos entonces a muerte con estos highlights de la Drew League. Ahí tenemos al bueno de Kobe con un fadeaway que entra y ya sabemos que vamos a tener esto de fondo, de backgrounds, y vamos a ir lanzando datos poquito a poco. Pero bueno, disfrutad de estos highlights de esta liga semiprofesional, muy de barrio, muy de ghetto. No necesariamente de barrio y de ghetto, pero bueno, la idea de crear esta liga fue por parte de un hombre llamado Alvin Willis y su objetivo, su intención era alejar, menudo mate, aquí está el bueno de DeMar DeRozan, es que vamos a lanzar unos datos muy guays durante el partido, muy guays. Chapita de Kobe sobre DeMar DeRozan. Básicamente la intención de este hombre al crear esta liga fue alejar... se la hizo Kobe a DeMar. Era alejar a jóvenes de la delincuencia y de las calles, entre otras cosas. Al principio, cuando se creó esta liga, formabas parte... Solo contaba con 6 equipos. Y más adelante se fueron sumando hasta superar la veintena. DeMar DeRozan, manito. Qué bueno, qué bueno. Está Derrick Williams. Y hay mucho jugador amateur. Y ahí está el bueno de la barba, James Harden. Hay mucho jugador amateur que no conoce ni el tato, ¿ok? Ni el tato. Qué buen movimiento. Es que tengo un torrente de datos que lanzar para este partido. O sea, torrente de datos que me gustaría, cuya intencionalidad que aportasen. Pero este partido no lo he visto, entonces me apetece verlo. A la par que comento, me apetece verlo. Es que claro, por eso normalmente hay una dupla de comentaristas, porque está el comentarista y el analista, el narrador y el que analiza. Y tengo que intentar fusionar ambos papeles en mi propio ser. Pero bueno, básicamente datos interesantes a mencionar. Qué bonito. DeMar DeRozan era su segundo año. La pasada temporada venía de firmar 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, con menos de un 10% de acierto desde la larga distancia, desde el triple, que eso es preocupante. Menudo 2+1 de Kobe. Que eso era alto preocupante porque encima jugó los 82 partidos de esa temporada. DeMar DeRozan. Estamos hablando del año 2011, descanso, verano. ¿Y qué sucedía en este verano? Que era el verano del lockout. Que también tenemos otro vídeo hablando ampliamente del lockout, concretamente basándonos en la figura de Nikola Pekovic, pero tocamos mucho del lockout. Y este vídeo va a estar también aquí, en una de estas dos esquinas. Derrick Williams. Todavía no había debutado Derrick Williams en este momento. O sea, estamos hablando del verano de 2011, pues Derrick Williams todavía no había debutado con Minnesota. Derrick Williams, número 2 del draft de ese año. Aquí tenemos el bueno de Kobe Bryant, 33 años tenía en ese momento. Y super fadeaway. Lakers venía... A ver, ¿se ha picado este, qué?
Oh. La ha hecho... Oh, qué bonito. La ha hecho la mirada de la Black Mamba. Una mirada serpentina. Buen robo de James Harden. Menudo Eurostep. Y bombita y clava el 2+1. Bueno, Lakers venía el año pasado, o sea, esa temporada, esa reciente temporada que había acabado, venían de perder contra Dallas Mavericks. Dallas Mavericks los había tumbado en playoff. Mira, Kobe enfrente de Harden. El que sería probablemente la transición de best shooting guard de ese momento. Kobe seguramente le dejó el testigo a James Harden como mejor escolta de ese momento generacional. ¿Por qué no? Y menudo duelo, por cierto, al final de este partido, Kobe Bryant 45 puntos, James Harden 44 puntos. Qué bonito. Y en esta temporada, en la temporada del lockout, iba a ser cuando James Harden hizo su primera explosión real, anotando casi 17 puntos por partido. Falló enfrente de la Mamba Negra. Se parten de risa. Hay buen rollo, pero también hay mucha intensidad en esta liga, ¿eh? No os creáis que es una liga de... O sea, 100% for fun para estos jugadores y tal. No necesariamente. Una liga en la que juega el rapero The Game, por cierto. Una liga en la que no cobran, los jugadores que participan no cobran. O al menos no de una forma habitual. No es... ¡Qué chapa de James Harden! No es lo habitual que los jugadores cobren en esta liga. Lo hacen sobre todo for fun. Buenísimo, buenísimo. 21 añitos tenía James Harden en ese momento. O sea, menudo par de bemoles hay que tener para hacerle eso a Kobe. Y Kobe al más puro estilo fade away de Michael Jordan. Backdoor alley-oop. Le ha perdido la espalda a James Harden. No te puedes descuidar si está Kobe detrás tuyo. No puedes descuidarte. Es que ya tenía esos movimientos. Ya tenía esos movimientos, el bueno de la barba. ¡Buf! Pase para Derrick Williams, que justo esa temporada, unos meses después, a partir de diciembre, que es cuando se reanudó, cuando finalizó el lockout y comenzó la temporada 2000, no quiero decirlo mal, 2011-2012. Empezaría a jugar con Minnesota Timberwolves. Tanto él como Ricky Rubio, por cierto. Tanto él como Ricky Rubio empezarían jugando para Minnesota Timberwolves. Kobe para Derrick Williams y Derrick Williams triplazo. Por cierto, Derrick Williams venía directamente desde la Universidad de Arizona y había promediado en esa temporada anterior, 20 puntos, 8 rebotes y un 57% de tiros de 3. ¡Buf! ¡Qué bonito! La ha fallado por poquísimo. También hay que recalcar que Derrick Williams, el actual jugador del Valencia Basket, en la universidad había intentado 2 triples por partido. Pero no obstante, anotó más de un triple por partido en la universidad. Por lo tanto, ni tan mal. Actualmente da la sensación de que el futuro profesional de Derrick Williams está más cerca de Europa o de otras ligas FIBA que de la NBA. Kobe Bryant enfrente de DeMar DeRozan. Perdonad. Buen caracoleo y pase para Ed Davis. Si no me equivoco, ese es Ed Davis. Ed Davis, un jugador, principalmente un jugador de rol de corte defensivo, que su mejor temporada a nivel cifras, a nivel stats, ha sido de 9 puntos por partido.
¡Bum! Menudo embate. El bueno de DeMar DeRozan. Ambos compañeros en Toronto Raptors en ese momento, DeMar DeRozan y Ed Davis. Y un jugador principalmente de corte defensivo, cuyos números de carrera son, para que os hagáis una idea, 6 puntos, 6 rebotes. Actualmente en Minnesota ha promediado 2 puntos y 5 rebotes. Unos números muy tristes y un jugador poco vistoso, poco atractivo de ver, pero sí, a mí la sensación que me da es que si este jugador, a día de hoy, con esos stats a nivel generales, por ende los stats globales, por lo menos los grandes, los rotundos, no lo son todo. Si este jugador sigue en la NBA y no se ha ido a otras ligas y demás, Kobe cuando quiere morder como una serpiente lo consigue. Si ese jugador Ed Davis sigue en la NBA es por algo. No me extrañaría, no obstante, que con estos números que ha firmado en Minnesota este año, que encima ha jugado 20 partidos este año con Minnesota, no me extrañaría que pudiera ser su última temporada en la NBA. Por lo menos su última temporada reciente, podría salir de la NBA, posteriormente volver. Muy lo que se estaban marcando estos. Podría terminar, luego volver, o liga de desarrollo con un contrato two-way en el que pudiera jugar en la G League y luego volver a la NBA. Pero con estos stats y estos números no sé hasta qué punto sus intangibles o su estadística avanzada puede estar de su lado. Madre mía, qué bonito. Básicamente el nombre de esta liga, de la Drew League, se debe a que el primer emplazamiento de esta liga se jugaba en el gimnasio, en el Drew High School. Y es que tiene una historia brutal. Esta liga tiene una historia brutal porque ha recogido, lo dicho, ha recogido jugadores. Jamal Crawford es un básico, un clásico de esta liga. Uf, qué bonito. Black Mamba y el careto de James Harden. Por esta liga han pasado jugadores emblemáticos como Jamal Crawford, Dwayne Wade, Javal McGee, que hay que darle su crédito a Javal McGee, carallo, claro que sí, hay que darle su crédito. Actual jugador de los Denver Nuggets. Y creado en 1973, ha cambiado de emplazamiento, ahora se juega en el Magnet High School, que ha llegado a tener una cobertura. Buen duelo ahí, Harden. Barba Mamba, que ha llegado a tener una afluencia de 1100 personas de media, o sea, lo cual no está nada mal, esta liga patrocinada por Nike. Pero la historia es muy buena, la historia de esta liga es muy buena, cogiendo mucho jugador angelino, mucho jugador de California. En los disturbios del año 1992, en los cuales Los Ángeles acabó en llamas, pero en llamas literalmente. Si alguno de vosotros y de vosotras no lo ha visto, os lo recomiendo que lo veáis. Podéis ir a YouTube y ver el porqué de estos disturbios y hay mucho archivo gráfico, mucho archivo audiovisual de estos disturbios. Pues esta liga siguió ejecutándose y siguió celebrándose un poco con el objetivo también de proporcionarle a los jóvenes un espacio seguro y en el cual pudieran alejarse de las calles y de la delincuencia y de los malos hábitos y de las malas vibras y de las malas compañías. Muy fuerte, muy fuerte. Luego esta liga, la Drew League, aparece por ejemplo en el NBA Live, como diríamos en España, en el NBA Live 2019. Yo nunca he tenido ese juego, el NBA Live 2019, yo he tenido directamente 2K, el buen 2K. Madre mía, qué mate ha sido ese, carrayo, qué matazo. Yo nunca he tenido ese juego, pero es flipante. Eso, una de las cosas atractivas que yo creo que tuvo ese juego es que en la parte street de ese juego iban por muchas canchas famosas del mundo. Venice Beach, en Washington una cancha que ahora mismo no recuerdo, muy muy mítica, y entre ellas sale la Drew League. O sea que le hicieron un buen guiño a la Drew League en el año 2019 en el NBA Live.
Qué bonita. DeMar DeRozan. 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias había promediado en el año anterior. Por cierto, Ed Davis, compañero de DeMar DeRozan, en el puesto número 13 del draft de su año. ¡Qué jugadita más bonita del bueno de Kobe! Oh, qué pena, ¿verdad? Qué pena, sobre todo de cara a los nostálgicos de ese baloncesto. A mí yo creo que es el baloncesto que más me gusta, el baloncesto NBA que más me gusta, porque incluye más de todo, más variabilidad. Probablemente sea el baloncesto entre los años 2000 y 2005 y también 2005 y 2010. No sé, hay varios momentos, pero me gusta mucho ese momento. O por lo menos la remesa de jugadores que salía de esa época, de finales de los 90, principios de los 2000. Y aparte de a nivel humano, pues a nivel deportivo obviamente se le echa mucho de menos a Kobe, se le echa mucho de menos. Kobe. Enfrente de James Harden. Oh, qué preciosidad, carajo, qué preciosidad. Qué preciosidad. ¡Qué preciosidad! Y aquí acaba el partido con las masas echándosele encima al bueno de Kobe Bryant. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo reacción análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, un buen like siempre ayuda al canal y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro. Alright, así que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de This is Basketball. Adiós.